Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Dios los bendiga desde los estudios del Ministerio Impacto de Gracia para el mundo. Mi nombre es Ricardo Morfín, director del ministerio. Mi esposa Doris Espinosa, que ya está en los controles, les manda saludos a todos ustedes. Y esta es la clase número 5. Estamos viendo la serie ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Tú qué piensas? ¿Que no se pierde, hagas lo que hagas? ¿O que se pierde? ¿Y cómo se pierde? Apóyanos con tus comentarios, por favor. Creo que es una de las series más polémicas de toda la historia. Ha habido debates, separaciones, divisiones entre hermanos, porque hay dos posturas, las dos grandes posturas. Unos se aferran en que la salvación no se pierde. Hagas lo que hagas, no se pierde la salvación. Otros se aferran en que sí se pierde la salvación. Y yo me he puesto a estudiar estas dos posturas y por estarme también yo ahora aferrando en ver qué querían o qué trataban de explicar cada postura, no di margen a que había una tercera postura. Y es lo que te voy a estar explicando en esta hora. Una tercera postura. Salvo para siempre. Salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido. ¿Cómo se pierde la salvación? Y yo les digo, hay muchos versículos en la Biblia que dicen que es una salvación eterna, una salvación segura, que es un regalo y además es por gracia, no la merecíamos, Dios nos la dio. Pero hay otros cientos de versículos que dicen que cuidemos la salvación tan grande, que cómo escaparemos si descuidamos, que si nosotros volvemos al vómito como el perro es que perdimos la salvación. Que si volvemos al lodo como la marrana es porque perdimos la salvación. Y los que dicen que se pierde la salvación creen que se pierde por un pecado. Confiesas el pecado y la ganas otra vez. Cometes pecado, la vuelves a perder. Y yo estaba viendo las dos posturas y no me detuve hasta que pasaron algunos años escuchando muchos predicadores, estudiando muchos libros, me di cuenta que hay una tercera postura y es la que te voy a estar compartiendo. ¿Qué cree el Ministerio Impacto de Gracia? ¿Que se pierde la salvación o no se pierde? Yo creo que la salvación sí se pierde. Los pentecosteses, yo creo que dijeron, vamos a ponerle atención al hermano Ricardo porque ahora sí me está gustando lo que está diciendo. Pero yo enseñé que la salvación no se pierde por un pecado. El pecado no hace que pierdas la salvación. Y es ahí donde muchos patinan, donde muchos sus engranes en la cabeza como que no embonan, porque creen que el pecado hace que pierdas la salvación. En la tierra, delante de los hombres, sí hay pecados grandes y chicos, que traen más consecuencias unos que los otros. Pero por favor entiende que delante de Dios no existen pecados grandes y chicos. Todos los pecados son igualmente podridos delante de Dios, chiquitito o grandotote como tú te lo imagines. Santiago capítulo 2 versículo 9 y 10 dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofenden un puntito, un pecadito, algo pequeño, echa a perder todo. Así que yo quisiera que los que creen que la salvación se pierde por un pecado, me digan, ¿qué pecado hace que pierdas la salvación?
Si alcanzamos a entender lo que estamos tratando de transmitirles desde los estudios de Saltillo, Coahuila para el mundo, va a quitar un montón de condenación de tu espalda, de juicio hacia los hermanos, de que no los veas como que están haciendo un pecadotote más grande y tú pecas muy pequeñito y él merece un infierno más grande que tú, por favor. Si tú cometes poquito pecado y ves que otro comete un pecado totototote, los dos merecen muerte. Y ambos necesitan la misma cantidad de sangre de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. No es que el que cometió el pecado grandototote necesita más sangre totototota de Cristo Jesús y yo nada más con una gotita la hago. Aunque nada más te lo estoy ahí poniendo como una ilustración. Una gota de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para perdonar a todo el mundo. Una sola gota. Sin embargo, derramó toda su sangre, como diciendo, voy a pagar eso y más porque te amo. Los pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Les enseñé que el perdón de pecados es una vez y para siempre y no necesitamos volverle a pedir perdón a Dios cuando cometamos pecado. Solamente ir a la fuente y decir gracias porque tu sangre me ha perdonado de todo pecado. ¿Cómo se pierde la salvación? Te dije, lo que no tiene poder para salvarte, no tiene poder para perderte. Y eso es una palabra lógica. Lo que no tiene el poder para darte la salvación, tus buenas obras no te salvan. Tampoco tus malas obras tienen el poder de perderte. Es lógico, ¿no? Pero la religión de salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido nos ha enseñado eso. Eres salvo por la sangre de Jesús, pero si cometes malas obras pierdes la salvación. ¿No te suena lógico? Ahora sí te voy a enseñar esto. Lo que sí tiene poder para salvarte, sí tiene poder para perderte. Lógico. De la única manera que alguien puede perder la salvación, de la única manera que alguien puede perder la salvación es como la recibió. ¿Cómo recibiste la salvación? Aceptando el sacrificio de Jesús a tu favor, a tu vida. Dijiste, acepto el sacrificio, Jesús entra a mi corazón, tu sacrificio lo agarro, lo abrazo, lo hago mío y tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Y por la fe fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, por la fe. Y eso es lo que tiene poder para salvarte. Y lo que tiene poder para perderte es que blasfemes en contra del sacrificio de Jesús. Que blasfemes en contra de la sangre del Cordero. Eso es imperdonable. Y una vez que blasfemas en contra del sacrificio de Jesús, una vez que le dices voluntariamente al Señor Jesucristo, ya no quiero tu salvación, entonces una vez que pierdes la salvación, ya no se puede volver a recuperar. Se pierde una vez y para siempre. Y no hay como que, ya me arrepiento por haber dicho eso y ahora voy a ser salvo otra vez. Una vez que la pierdes, ya la perdiste y no hay manera de recuperarla. Espérame tantito porque sé que ahorita están volando un montón de cosas por tu cabeza. Espérame tantito porque para allá voy, ¿ok? Abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, porque se va a poner muy bueno todo esto. Sígueme, porque con este pensamiento que te acabo de dar, van a decir algunos, pues yo ya la perdí. Yo como testimonio les voy a decir que cuando me he sentido frustrado en mis primeros años de caminar cristiano, ¿cuántos se han sentido frustrados a veces? ¿Cuántos se han sentido como que esto del cristianismo no funciona? Como que por más de que estamos luchando y queriendo avanzar, como que todo a veces sale peor. ¿Cuántos han dicho, sabes que ya no quiero nada? Yo reconozco que yo soy. Es más, yo me he enojado tanto con Dios, que en mi recámara
le he dicho, ¿sabes qué, Dios? Ya no quiero nada contigo, ya no quiero saber nada del cristianismo. Es más, ya ni quiero ser, yo me he peleado así con Dios. Y le he dicho, ya no quiero nada contigo, ya no me hables de nada, ya no quiero saber. Estoy cansado de los hermanos, estoy cansado del caminar cristiano, pero era la religiosidad, hermano, que llevaba encima, que me tenía tan atormentado. Y yo agarraba así con Dios y me quedaba dormido. Ya no me hables. Así yo le decía a Dios, ya no me hables, me acuerdo de esas veces. Y mientras estaba así, sentía una paz de Dios como que me inundaba y me abrazaba. Y de repente me agarraba llorando otra vez. Y le decía, tú sabes que no lo dije en serio, Señor. Tú sabes que no lo dije en serio, nada más porque estoy frustrado, estoy cansado y no quiero seguir adelante. Pero sentía un amor de Dios que me abrazaba. Te voy a enseñar, y estoy seguro que muchos de los que me están escuchando han renegado de Dios. Y entonces diremos, ya perdí mi salvación porque yo ya lo hice. No, te voy a enseñar quiénes pueden perder la salvación y el apóstol Pablo nos enseña quiénes. Si no, ¿dónde metemos todos estos versículos que dicen que se pierde la salvación? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los tiramos? ¿Nos deshacemos de ellos? No. De la única manera que la salvación se pierde es rechazando lo que te salvó, es rechazando el sacrificio de Cristo Jesús. Escúchame, Dios no te forzó para ser salvo, tampoco te está forzando para mantenerte salvo. Algo que Dios nunca va a violar es tu libre albedrío. Dios no puede violar tu voluntad. Tu libre albedrío, tu poder de decidir, tu poder de escoger, Dios no lo va a violar. Desde Génesis nos lo enseñó. ¿Cuántos saben que se va a poner bueno? Segunda de Timoteo 2:13. Te lo repito. De la única manera que se pierde la salvación es rechazando el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos se atreverían a rechazarlo? ¿Cuántos? ¿No es una seguridad eterna entonces? Dice segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Sabes que la palabra infiel, estuve buscando en el diccionario, me metí a investigar todo eso? La palabra infiel significa alguien que no profesa una fe considerada como verdadera, o alguien que traiciona, o una persona no confiable. Es una persona infiel. Si tú eres una persona traicionera, no confiable, que se porta como un no cristiano, Dios te sigue amando. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice ahí. Él es fiel, Él te ama incondicionalmente, no te pone condiciones. Y si nos vamos a leer el libro de Oseas, te vas a dar cuenta de la historia de Gomer, una mujer prostituta que andaba con uno, andaba con otro, y Oseas va y la busca y la ama, la restaura. Y ahí podemos darnos cuenta que aunque ella era infiel, él permanecía siendo fiel. Y después le dice ahí Jehová de los ejércitos a Oseas, así amo a mi pueblo yo. ¿Tú crees que tú estás sufriendo? ¿Tú crees que tú llevas la carga de que estás con una prostituta? Dice, si conocieras a mi pueblo. Así le estaba diciendo. Así mi pueblo ha prevaricado, se ha ido con hombres más grandes y corpulentos. Así le dice y comienza a describir todas las cosas que hacía Gomer. Dice, pero yo la amo y la voy a restaurar. Y luego dice, por pura gracia. Si tú y yo somos infieles, Dios permanece fiel. Hagas lo que tú hagas, Dios permanece fiel. Pero mira lo que dice el versículo 12. Según de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará.
¿Alcanzaste a ver eso? Es lo único en lo que Dios... Háblame, Doris, por favor, ahí apóyame. Es lo único en lo que Dios nos regresa exactamente lo mismo. Y no porque Él esté interesado a final de cuentas, en desecharnos, ¿no? Pero el asunto es que los principios, Él nos regaló algo que se llama libre albedrío y no lo va a violar jamás en la vida. Jamás en la vida. La infidelidad es algo que se sufre muchísimo. Sin embargo, no logra cambiarte, no logra cambiar tu esencia. No, la esencia de Dios no cambia. No importa que nosotros nos andemos revolcando, es que no cambia. No cambia la esencia de papá. Tenemos un libre albedrío. Si fuéramos esclavos, entonces representaríamos la casa o la casta a la que pertenecemos. Sin embargo, no somos esclavos. Somos hijos, somos libres y somos adultos. Cuando el niño es para pequeño, tomar decisiones. Cuando el niño es pequeño, dicen, ay, es que la mamá no lo enseña. Sí, pero cuando la criatura ya tiene 20 años no vas a decir, ay, es que la mamá no lo cuida. Sí. Es que la mamá no lo baña, pues como que ya la mamá no entra, ¿no? Entonces pasa lo mismo con Dios. La esencia de Dios es inmutable. Como nosotros mismos, la gente puede hacer lo que sea y nuestra esencia no cambia. Mientras nuestra esencia se mantenga íntegra, pues la integridad de las demás personas y sus decisiones son aparte. Sí. Pero lo único que Dios nos habla de la negación es porque Él no puede negar el principio que está basado en el libre albedrío. Y es algo grandísimo. Nosotros tenemos la opción de decirle a Dios que no. ¡Qué tremendo! Y la gente de repente se asusta, pero es que tú puedes decirle que no. No es lo mejor, a lo mejor. No. Obviamente sabemos que Él es omnipotente. Sí, pero tienes la posibilidad. Libertad. Ajá. O sea, la opción de decir que no. Cargas con las consecuencias, perfecto. Pero tienes la opción de decirle que no. Sí. Y dice, está diciendo aquí Pablo, tú puedes hacer lo que sea y no pierdes tu salvación. Puedes hacer lo que sea y Dios permanece fiel. Pero hay una cosa que dice el apóstol Pablo, si lo niegas, Él también te va a negar. ¡Qué tremenda palabra, hermano! ¿Y sabes quién sabe esto? El diablo. El diablo sabe y nos está orillando el diablo para que neguemos el sacrificio de Jesús. Dime una cosa, a ver si tú que sabes historia. En las persecuciones, en las santas inquisiciones, a los cristianos, ¿qué les decían para que dejaran de ser cristianos? ¿Qué les decían? Fúmate un cigarro. No. ¿Qué le decían? Comete pecado. No, comete adulterio. ¿Qué le decían a la gente cristiana? Para que no los mataran. Para que no los mataran. Niega tu fe. Niega tu fe. El diablo sabía dónde se pierde la salvación y les decían, niega tu fe, renuncia de tu fe y te perdono. En otras palabras, reniega del sacrificio de Jesucristo y te perdono la vida. Pero ellos decían, no voy a renegar de mi Señor Jesucristo. Seguían alabándolo, seguían glorificando, llegaban los leones, los mataban, pero no negaban la fe. Esos eran mártires. Sí. El diablo sabe que negando el sacrificio de Jesús pierdes la salvación. No es por una acción, es por una decisión. Por eso la religión es la peor de las armas. Es la peor de las armas. En contra del evangelio, porque el evangelio es libertad completa y llana en toda la expresión de la palabra. Y la religión es todo lo contrario. La religión es todo lo contrario. De la única manera que se pierde la salvación es negando el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos lo han negado ya? No. Muchos vamos a decir, es que yo ya renegué y yo ya dije, ya perdí mi salvación. No, te voy a dar unos calificativos. Un niño en Cristo, escúchame esto por favor, porque quiero que toda esta hora se quede bien grabada en tu mente y en tu corazón. Un niño espiritual no puede perder su salvación. Un niño, una persona que va comenzando sus primeros pininos, sus primeros pasos en el evangelio, no puede perder algo que no sabe que tiene.
Pero una persona madura, una persona que tiene conocimiento, que tiene entendimiento, que tiene revelación de Dios, que es usada por Dios y tiene conocimiento de lo que está haciendo y ya es maduro, ya es adulto y le dice a Dios: blasfemo en contra de la sangre de Cristo, ya no quiero nada de la sangre de Cristo, es inmunda la sangre. Imagínate qué palabras tan tremendas, ¿no? Tu sangre que me salvó ahora la veo como inmunda. Una persona madura que haga todo eso, es imposible que se vuelva a salvar. Te lo voy a enseñar con las escrituras y vas a ver cómo vamos a estar abriendo los ojos ahorita, así como algo tremendo, para que veas que los que salvo para siempre, los que creen que son salvos para siempre con sus versículos, y los que se creen que se pierde la salvación, van a embonar bien bonito todos los versículos. Un niño en Cristo no puede perder la salvación, solamente una persona adulta que sabe lo que tiene. Por ejemplo, en Estados Unidos, imagínate que mi niño de 4 años venga conmigo. Mi niño de 4 años porque le quité un juguete, porque no le compré la paleta, porque no le di dinero para comprar pastel. De 4 años y venga y me diga: eres un papá malo, ya no te quiero, no me diste para la paleta y no me das, ya no quiero que seas mi papá. ¿Qué crees que le voy a decir yo? Ay, mi hijo, ven para acá, súbete aquí. Estás siendo infiel, estás siendo grosero, estás haciendo un montón de cosas, pero sé que no sabes lo que haces. Tiene 4 años y me patalea y me dice: yo no quiero que seas mi papá. Y es más, ya me voy a ir de la casa. Ya me voy de la casa porque no te quiero. ¿Qué creen que estoy pensando yo de ese niño de 4 años, de 5 años? Le voy a dar más protección y seguridad porque está berrinchudo. Pero si mi mismo hijo ya tiene 20 años, 25 años, y me dice: papá, quiero hablar contigo, ya no quiero que seas mi papá. ¿Cuántos saben que todo cambia? En Estados Unidos, no sé si en México, pero en Estados Unidos hay una ley que los avala a los hijos. Y si el hijo ya no se quiere apellidar igual que su papá, él puede ir al registro público. Puede ir al registro público y decir: ya no me gustó este apellido, me quiero cambiar de apellido. ¿Y saben qué? La ley de la tierra lo avala. Porque ya es mayor de edad y puede tomar sus decisiones. Y si se llamaba Pérez, hoy se va a llamar, apellidar como él quiera, porque él toma su propia decisión. Un adulto sí puede tomar sus decisiones, pero un niño en Cristo, no. Eso es seguridad en Cristo Jesús. Porque tú puedes hacer muchos berrinches y Dios desde el cielo te está viendo y dice: ay, mi niño tan berrinchudo, ya no quiere ser salvo, ya no quiere estar con nosotros, no sabe lo que está diciendo. Y nos sigue abrazando, como yo cuando le dije: ya no quiero nada contigo, y sentí el abrazo de papá. Ay, mi hijo, no sabes lo que dices. Pero ¿quién sí puede perder la salvación? Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos a Hebreos capítulo 6. Porque ¿dónde encajamos estos versículos? Hebreos capítulo 6. Y díganme amén cuando lo tengan. Aquí está hablando de niños en Cristo y adultos en Cristo. Y Pablo nos está diciendo: los niños no pueden perderla, los adultos sí. Y aquí lo dice. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Te lo expliqué en la clase número 4 un poquito. Dice: dejando ya los rudimentos, los principios, las bases para niños. Dice: ya deja y avanza, crece, ya no seas un niño. La lechita es imposición de manos, resurrección de muertos, hablar de obras muertas, de las doctrinas de bautismos. Y dice el apóstol Pablo: ya crezcan, por favor. Ya maduren. Pero ¿cuántos saben que con madurez hay más responsabilidad? Y versículo 4, vamos al versículo 4. Y bueno, toda la lista del versículo 3 hacia atrás son niños espirituales. Y dice Pablo: y esto lo voy a predicar, está bien, pero ya no prediquemos los rudimentos porque los mantenemos como niños. Es necesario que crezcan hacia la madurez. Y luego el versículo 4 dice: mira, dice, porque es imposible. ¿Qué significa imposible? Apóyenme, estudiantes, teólogos, doctores de la ley. Doris, ¿qué significa imposible?
Doris me busca la definición inmediatamente en el diccionario. Dice, porque es imposible. Mire, estos son adultos. Checa a ver si tú calificas. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, está diciendo, son salvos. Estaban en el reino de las tinieblas, ahora están en el reino de la luz. Dice, es imposible que todos estos que te voy a estar hablando ahorita, si pierden la salvación ellos, es imposible que la vuelvan a ganar. Estos, maduros, gente que sabe lo que hace, gente que sabe lo que tiene. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y dice, y gustaron del don celestial, tuvieron la salvación, tuvieron la vida eterna y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Estas son las cualidades de las personas que sí son capaces de perder la salvación. Eres salvo, estabas en el reino de las tinieblas, te fuiste al reino de la luz. Gustaste de la salvación, y dice ahora, y también que fueron llenos del Espíritu Santo, obraban milagros, prodigios y señales. Prácticamente Dios les entregó un ministerio poderoso de milagros, señales y prodigios. Ellos no pueden decir, Dios no existe, Dios no es real. Si ellos voluntariamente niegan el sacrificio de Jesús, pues ya no queda nada para ellos, porque ellos ya conocían todo de Dios y voluntariamente decidieron rechazarlo. Me estoy explicando. Sigue diciendo. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Eran poderosos en palabra, hablaban elocuentemente, convencían a la gente. Muchos se convertían en su ministerio, hablaban la palabra y cosas tremendas sucedían. Está diciendo el apóstol Pablo, los que una vez fueron iluminados, gustaron de la vida eterna, fueron llenos del Espíritu Santo, tenían palabra poderosa y señales y prodigios los seguían. Dice, y de los poderes del siglo venidero. Dice, y tenían una unción, un poder, que veían a los muertos resucitar, veían a los paralíticos levantarse de las sillas, veían los enfermos ser sanados. Dice, porque es imposible que todos estos, dice el versículo 6, ¿qué dice? Y recayeron. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si estas personas caen, pierden su salvación, dice, es imposible que se vuelvan a salvar. ¿Lo estás viendo? No existe en la Biblia salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido, porque Jesucristo nada más murió una sola vez. No va a venir a morir 2 veces. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Otra, como diciendo, Jesucristo ya no va a volver a morir otra vez por nadie. Ya murió una sola vez y es una salvación y una perdición y no hay más. Qué tremendo, ¿no? Pero solamente los adultos que estaban delante de Dios, que conocían la gloria de Dios, que conocían su palabra y sabiendo todo esto, toman la decisión voluntariamente de rechazar el sacrificio de Jesús. No les queda otra de que me arrepiento. Vamos a ver muchos versículos ahorita, hermano. Dice versículo 6 y 7, porque la tierra que bebe la lluvia y que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es la palabra, recibe bendición de Dios. Versículo 8, pongan mucha atención al versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Otra vez, reprobada. Enfócate en la palabra reprobada porque la vas a escuchar y la vas a leer en muchos versículos de la Biblia de gente que perdió la salvación. ¿Qué significa la palabra reprobada? Doris, ¿me ayudas? Doris está allá en el diccionario buscando todo. Dice, pero los que pierden la salvación están reprobados y están próximos a ser maldecidos. Y su fin es el ser quemados.
¿Dónde ponemos esos versículos y decimos que la salvación no se pierde? Si está hablando de personas que conocían de Dios, que sabían de Dios, tenían la palabra de Dios, gustaron de los poderes de Dios, tenían sabiduría y conocimiento de Dios y recayeron, dice, es imposible que vuelvan a salvarse. Y si están produciendo espinos, están reprobados y próximos a ser quemados. ¿Dónde ponemos eso? Ahora entendemos que la salvación sí se pierde, pero solamente rechazando el sacrificio de Jesús. Y no lo pueden rechazar los niños, no pueden rechazar algo que ellos no saben que tienen. Pero alguien que ya sabe lo que tiene y voluntariamente lo rechaza, como los ángeles que pecaron cara a cara con Dios, conocían la gloria de Dios, sabían que era un Dios poderoso, vieron la gloria de Dios y rechazaron estar delante de Dios, fueron maldecidos y lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque lo hicieron conscientemente. Reprobado. Te voy a decir qué significa la palabra reprobado. Reprobado en el diccionario significa rechazado, descalificado, moralmente corrompido, incapacitado para toda buena obra. Es lo que dice el diccionario. ¿Verdad, Doris? Porque yo lo tomé del diccionario, nada más que Doris lo está buscando apenas ahorita. Yo lo saqué del diccionario. Reprobado. Una persona que perdió su salvación está reprobado. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a hacer un examen en la escuela y no pasas el examen? ¿Qué te dicen? Que estás reprobado, ¿verdad? Y no se pueden graduar si están no sé por qué estoy diciendo eso, perdón. No sé. También aplica. Reprobados. Y cuando están reprobados por Dios, están diciendo, ya no puedes pasar, ya no puedes seguir adelante. Y si el que te salva es Dios y Dios te está diciendo que estás reprobado, ¿dónde quedas? Reprobado. Y estás próximo a ser quemado, es lo que sigue diciendo aquí. ¿No te da miedo escuchar eso? Pero tenemos una seguridad eterna, hermano, una seguridad eterna. ¿Cuántos se atreven? Mira, vamos a leer ahorita Hebreos capítulo 10, porque si este versículo te asustó, el 10 me asusta más. Capítulo 10 de Hebreos. Versículo 26. Algunos se hacen preguntas si perdieron su salvación o no la perdieron porque ya lo han hecho. Bueno, déjame decirte algo y te me adelanto. Si tú has cometido pecado siendo hijo de Dios y sientes remordimiento, escúchame, remordimiento dentro de ti por haber cometido pecado, por haberle fallado a papá. Si sientes remordimiento dentro de ti, esa es una señal de que eres hijo de Dios todavía. Escúchame, no dije condenación, porque no hay ninguna condenación para los hijos de Dios. Pero un hijo de Dios que comete pecado, que se ha portado mal y que sabe que falló, tiene el Espíritu Santo que le dice, hey, estás haciendo algo malo. Y si tienes testimonio del Espíritu Santo que te hace sentir remordimiento y te convence, no que te convenza, porque convencer es, tú eres esto, sino que te redarguye de pecado, entonces quiere decir que esa es una señal de que todavía eres hijo de Dios. Pero aguas, si tú eres una persona que dices, no pasa nada, no siento nada, vivo bajo la gracia y nada, no siento nada, aguas, porque tal vez ya perdiste la salvación y eres reprobado y ni cuenta te has dado. Así que si alguien te dice a ti, no pasa nada, vivimos bajo la gracia, aléjate de esa persona, hermano, porque está agarrando la gracia para vivir en desgracia. Y perdóname por lo que digo, pero esa es una persona, es un desgraciado que abusa del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo tiene menospreciándolo. Y ahí es donde algunos ya perdieron su salvación y ni cuenta se han dado. Viven como si nada, como el perro, como la marrana, drogándose, haciendo cosas inmundas, porque muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo niegan al Señor Jesucristo? Con sus hechos. Ay,
¿Cuántos cuando fallan, porque todos fallamos, todavía sientes como que un dolorcito en tu corazón por haber fallado? Si sientes ese dolorcito, es el Espíritu Santo diciéndote: mi hijo, estás mal, no lo hagas. Un predicador hace mucho tiempo dijo que el pecado en el corazón es como un triángulo. Es como un triángulo, que cuando vienes al camino de Dios, está un triángulo filoso con 3 puntas ahí, y cuando cometes pecado, el triángulo gira y te duele, dices: ¡ay! Como que te raspe, dices: ¡ay! Cometí pecado, y te contrista y te duele, y dices: Espíritu Santo, ayúdame, no lo quiero volver a hacer, dame la fuerza para vencer, quiero limpiarme de todo pecado y vivir en santidad. El Espíritu Santo te ayuda. Y vuelves a cometer pecado y ahí gira otra vez. Pero hay algunos, hermanos, que ignoran la voz del Espíritu Santo cuando cometen pecado. Y el Espíritu Santo les da testimonio de que están haciendo algo mal, pero dicen: no, es que vivo bajo la gracia, no pasa nada. Y el triángulo gira y no le hacen caso a ese triángulo de dolor. Y decía el predicador: y algunos ya tienen las puntas del triángulo bien despedazadas, bien desgastadas, y ya gira y gira y gira y gira y gira, y ya no siente nada. Aguas, quizás ya perdiste la salvación y no te has dado cuenta. Por eso tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo todos los días. Y si no has puesto atención a la voz del Espíritu Santo, dile: Espíritu Santo, devuélveme el triángulo en mi corazón completito otra vez, porque quiero hacerte caso y quiero sentir dolor cuando cometo pecado o cuando te ofendo. No para ganar salvación, no para perder salvación, sino para vivir una vida en santidad aquí en la tierra para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pecado no hace que pierdas la salvación. Pero espérame tantito, porque para allá voy. Hebreos, ¿qué te dije? Capítulo 10, versículo 26. Pónganlo ahí, hermanos. Vean, vayan leyendo conmigo. Hebreos 10, 26. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, dice el apóstol Pablo, porque si... ¿Qué es lo que no viola Dios? Tu voluntad. ¿Qué es lo que no va a traspasar Dios? Tu libre albedrío. Haz lo que quieras. Puedes portarte muy mal, y es verdad. Dios te sigue amando porque Él es fiel, Él no puede negarse a sí mismo, pero tu voluntad no la puede violar. Y dice otra vez: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Qué tremendo! ¿Dónde encajamos estos versículos? Díganme ustedes. Si tú, después de estas enseñanzas que te voy a estar dando, me sigues diciendo: es que yo creo que la salvación no se pierde, ¿qué crees? Yo te sigo amando. Y yo voy a decir: la salvación sí se pierde, y voy a vivir en santidad, voy a vivir en santificación, y voy a vivir pidiendo al Espíritu Santo que su triángulo, por favor, no sea parte de mí, para sentir remordimiento y dolor cuando cometa algo malo, para vivir en santidad, por amor a Dios. El pecado no hace que pierdas tu salvación. Yo le pregunté a un hermano, a Héctor, le dije: Héctor, ¿tú crees que la salvación se pierde? Dice: no, pero voy a vivir como si se perdiera. Como diciendo: la voy a guardar. Pero aguas, porque puedes vivir condenado. Escúchame. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuántos han pecado voluntariamente? ¿Cuántos? Todos. Todos hemos pecado voluntariamente. Yo he pecado voluntariamente. Entonces, ¿de qué pecado voluntario está hablando? No está hablando de una acción, está hablando de una decisión. Y sigue leyendo. Porque algunos dicen, agarran estos versículos para condenar al pueblo de Dios, diciendo: ves, si tú pecas voluntariamente, entonces te vas a perder, te vas a ir al infierno. No, no está hablando de una acción, de un pecado. Está hablando de una decisión de rechazar el sacrificio de Jesús. Síguelo leyendo. Qué tremendo, ¿no?
les dije que les iba a subir temperatura y les iba a estar hablando con algunos términos que si no pones atención, escúchalo una vez y otra vez y otra vez. Claro que está diciendo, ¿cómo está esto? Pero espérame porque para allá voy, ¿ok? Voy despacito y te lo voy a ir desgajando despacito. Por eso te digo que son una de las clases que hablamos nosotros ya como para personas que ya están en licenciatura, maestría o doctorado. Todo esto que te estoy compartiendo. Y si a lo mejor estás como esto, a lo mejor todavía estás en los primeros rudimentos. Y estás como el niño de 4 años. Papi, ya no te quiero. Y es que ya me quiero ir de la casa. Y es que... Crece, sigue avanzando, sigue adelante para poder comer. Dice el apóstol Pablo, ya no les quiero dar lechita ni vianditas. Quiero que coman carne, alimento sólido, para que sean capaces de discernir entre esto y lo otro, entre lo bueno y lo malo, entre lo impuro y lo puro, entre lo santo y lo profano. Tenemos que tomar esas decisiones. Y cuando comienzas a conocer todo eso, viene más responsabilidad a tu vida. Y dice ahí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¡Qué tremendo! Dice, si pecas voluntariamente, no hay marcha atrás, sino que queda solamente una horrenda expectación de fuego y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Si tú ya tienes el conocimiento, si tenías la luz del evangelio y pecas voluntariamente, te vuelves un adversario de Dios. ¿De qué pecado voluntario está hablando? Pues hay que seguir leyendo. Hermano, cuando prediques tú desde un púlpito, no agarres solamente un versículo. Agarra todo el contexto, por favor, para que le des la idea completa a la iglesia. Si no, los vas a tener así como están algunos ahorita en el Facebook. ¿Cómo? Y luego, y esto, no entiendo, lumbrecita, ¡buf! Me explotó la cara. Sí, necesitas estar leyendo todo el contexto. ¿Cuántos están aprendiendo algo en esta clase? Y dice ahí, vamos a ver de qué pecado está hablando entonces. ¿Cuántos quieren saber? Voluntario. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Está hablando de la ley de Moisés. Si tú violas la ley de Moisés, en la ley de Moisés no había algo como, perdóname, ya no la vuelve a violar. ¿Qué le hacían, Doris? Lo mataban. Si tú violabas la ley de Moisés, no había como, Moisés, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Le decía, no, es que te voy a matar. No, pero no habla alguna manera de que me perdones y me vuelvas a reintegrar al pueblo de Israel. Dice, la ley no da perdón. Y dice el apóstol Pablo, si la ley de Moisés con sangre de animales demandaba muerte al que la violara, ¿qué dice el versículo 29? ¿Qué pausas tan grandes estoy haciendo aquí, verdad? ¿Qué dice el versículo 29? Léanlo, muchachos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Está hablando de la ley de Moisés, de la sangre de animales. Si no había perdón, había muerte. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Si con la sangre de animales los mataban, estaba diciendo, si pecas voluntariamente, diciéndole, Jesús, tu sangre me es inmunda, tu sangre me es puerca, tu sangre me es marrana. ¿No se escucha feo ya eso tan solo ahí? Y luego la agarras y la pisoteas a la sangre. Dice Pablo, si pisoteaban a la sangre de animales y no había vuelta atrás, ¿cuánto mayor castigo piensas tú que merece alguien que diga, tu sangre es puerca, tu sangre es marrana, tu sangre es inmunda, es de animal, es bestial, y la agarra? ¿Cuánto crees que merece esa persona tú? Dime. ¿Qué hacemos con esa persona? Ustedes que me están escuchando son los jueces. ¿Qué hacemos con esas personas que le dicen eso a tu Cristo, a tu Jesús?
¿sí? Irremisiblemente muera, dice el apóstol Pablo. Si lo haces voluntariamente, con pleno conocimiento, ya no hay salvación otra vez. Eres perdido y te quedas perdido para siempre porque pisoteaste lo que te salvó. Y lo que te salvó ya no te puede volver a resalvar. Porque tú voluntariamente lo hiciste. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia? ¡Qué tremendo! Y sigue leyendo, hermano, todo lo que viene diciendo ahí, todas las consecuencias. Solo rechazando voluntariamente el sacrificio de Jesús es como se pierde la salvación. Y cuando tú pierdes la salvación, eres una persona reprobada delante de Dios que no pasó el examen. Se quedó y queda próximo a ser destruido. Ay. Sigo leyendo. Una persona que no tiene remordimientos, que no tiene convicción de lo malo, es una persona reprobada. Porque si Dios te dice que ya eres reprobado, pues vive como quieras, haz lo que quieras, como quiera. Pues ya el Espíritu Santo se alejó, se fue de ti. Ahí sí se fue. Y vamos a ver otros versículos más. ¿Qué les parece? En Oseas 14:4, pues ya les dije todo eso de Gomer. Dice, y los voy a amar por pura gracia. Yo voy a permanecer fiel. Hagas lo que hagas. Pero si me niegas, entonces sí te voy a negar. Romanos capítulo 1. Vamos a Romanos. Porque esto que te voy a estar leyendo es tenebroso. Esta lista que sigue es tenebrosa, hermano. Me asustó. Cuando estuve leyendo esto me asustó. No sé a ti, pero vamos a Romanos capítulo 1. Versículo 28. Y ahorita me voy a ir para atrás y para adelante en estos versículos. ¿Está bien? La palabra reprobada que dije que es, ayúdenme muchachos. La palabra reprobada viene en el examen. ¿Ok? Significa rechazado, descalificado, moralmente corrompido, incapacitado para toda buena obra. Eso es lo que significa la palabra reprobado. Y una persona que ya ha sido reprobada comienza a hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 28. Yo creo que te leo este versículo, te doy una historia y terminamos por la primera hora. Pero dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Quién los entregó? ¿Quién los entregó, Doris? Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada. ¿Quién los entregó? Dios. Y si Dios fue el que entregó una mente reprobada, ¿se pueden salvar otra vez? Dice San Juan capítulo 6, versículo 44. Bueno, te lo voy a leer, pero ahorita regresamos a Romanos, ¿ok? San Juan 6:44. Mira lo que dice San Juan 6:44. Está tremendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Dice, dice Jesús, ninguno puede venir a mí. Está diciendo Jesús, nadie puede ser salvo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. El Padre es el que trae a todos a Cristo para que sean salvos. El Padre.
Y si el Padre es el que entrega la mente reprobada, a los que trajo y rechazaron el sacrificio de Jesús, ya no pueden volver a ser salvos porque el Padre ya no los va a volver a traer. Perdido, perdido para siempre. Pero tenemos esa seguridad, hermano, de que no es por obras, de que no es por acciones la perdición, de que no nos vamos al infierno por pecado ni por una mala acción, sino solo por rechazar el sacrificio de Jesús. ¿No es eso una seguridad eterna? ¿Cuántos de ustedes piensan en decir, tu sangre es inmunda, tu sangre es marrana, no necesito de tu sacrificio? ¿Cuántos de ustedes harían eso? Hasta se siente feo en el corazón, ¿no? ¿No te das cuenta que tenemos una seguridad eterna? Tenemos la voluntad y el libre albedrío de decidir. Tú puedes ser salvo por todo el tiempo que tú quieras ser salvo. Dios no te forzó para ser salvo, ni tampoco te forza para mantenerte salvo. Dios no te quita la salvación a ti, pero tú la puedes rechazar así como la recibiste. Te dije un montón de cosas muy arriba, hermano, pero disciérnelas y escucha el video nuevamente, el audio. Porque no sé si me ves cómo me emociono con esta clase. San Juan 6:44 te dije, Dios es el que llama, el que trae todos a Cristo para que sean salvos. Pero te dije Romanos 1:28, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les entregó la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ya están reprobados, lee toda la lista de lo que hay aquí en Romanos capítulo 1 y te asustas todo lo que hicieron. Y esta gente que hizo todo esto tiene una mente reprobada. Dios dice, les dio una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cuántos conocen gente que tiene mente reprobada? Yo conocí a un pastor, y esta historia la cuento mucho. Yo conocí a un pastor que predicaba en San Francisco, California. Mejor mis hermanos se han de dar cuenta quién era, porque viven por allá. En San Francisco hay homosexualismo y lesbianismo y drogas, prostitución a más no poder, hermano, como no te imaginas. Yo viví en ese lugar. Yo le dije a Doris, hace como unos 20 años que yo llegué a San Francisco. Hace 20 años vi un montón de perversidades en los parques. Imagínate cómo está ahorita. Pero había un pastor que predicaba elocuentemente. Dios lo usaba en señales, prodigios y milagros. Pero pasó el tiempo y ese pastor ya no era pastor. Después me di cuenta que era la esposa de otro hombre. Yo dije, ¿cómo? ¿Se convirtió en homosexual? ¿O ya era homosexual? Y me quedé bien confundido. Ahora es la esposa de otro hombre, el que era pastor. Y hay personas, hermano, que se corrompen a tal grado de que rechazan el sacrificio de Jesús. ¿Cómo el diablo nos va orillando para rechazar el sacrificio de Jesús? Te lo voy a decir en la siguiente clase. Que Dios te bendiga y espero que en esta lección hayas aprendido algo, porque la que sigue está mucho mejor. Bendiciones.